asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá de donde hay salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, jueves 13 de febrero del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Y me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin. Un saludo, Marvin, a los oyentes. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado, pues, ¿verdad? Con incertidumbre, residiendo actualmente en Toronto, Ontario, pero qué bueno que tenemos, pues, nuestra invitada de honor, pues, que nos va a aclarar varios de los puntos que están sucediendo, que nuestro compañero en este momento le va a presentar. Saludos. Muchas gracias, Marvin. Bueno, y recuerden ustedes que pueden dejar sus comentarios acá siempre en relación al tema que vamos a tocar. Preguntas también las pueden hacer acá. Y si tienen información de última hora, que por favor también nos las hagan llegar, que nosotros aquí las leeremos, ¿va? Para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en nuestro país. Y precisamente por lo que está pasando en el tema sobre derechos humanos, sobre la ilegalidad de la reforma, hemos invitado a la licenciada Ivania Cruz. Le vamos a pedir a Ivania que nos dé un saludo antes de comenzar a la conversación. Claro que Bienvenida. sí. Bueno, un saludo a todos quienes nos están viendo en las diferentes partes del mundo, a los salvadoreños en especial, ¿verdad? En este contexto para hablar de la coyuntura del país actualmente, tanto en el tema legal como vocera de UNIDED y parte del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Así que una vez más agradecemos la invitación precisamente a este espacio. Muchas gracias, Ivania, por tu tiempo que nos da. Sabemos que hay bastantes cosas que hacer allá en El Salvador, que tienen que estar movilizándose y a cada rato pasan y suceden cosas, ¿verdad? Y nos dedicas este tiempo a nosotros y a la audiencia que nos está siguiendo. Así es que les vamos a pedir a ustedes que aprovechen la oportunidad, ¿va? Escuchen, pregunten y comenten, ¿no? A nosotros. Bueno, para comenzar, Iván, nosotros estamos muy preocupados como Frente Intercontinental y me imagino que todos los compañeros y compañeras que nos escuchan también sobre el último suceso que ha habido en El Salvador, que fue la captura de Eugenio Chicas. Nos gustaría que nos informaras qué información tienes tú alrededor de esto y cómo está ese caso en estos momentos, por favor. Sí, bueno, igual creo que nos hemos enterado todos por medio de lo que anduvo circulando en las redes, en algunos medios de comunicación, incluso en páginas oficiales, sobre esta captura que nosotros la consideramos como parte de la persecución política de este tema de Nayib Bukele. Sabemos que se hablaba precisamente por parte del gobierno, ¿no? De que iban a hacer reformas, que en el tema de la corrupción ya lo veníamos denunciando nosotros, que esa justicia es selectiva, que hemos venido observando la judicialización de la política en todo este contexto, presos políticos y sobre todo a opositores de Bukele. No es ajeno el hecho de quién representa a Eugenio Chicas, ha sido una persona que ha tenido un antecedente incluso personal en los procesos judiciales anteriores, donde este personaje precisamente está volviendo a realizar un revanchismo, un odio político. Lo consideramos que es así y no una cuestión de justicia real como debería de existir en el país. Por lo tanto, es un caso fabricado. Sabemos
que Eugenio Chicas tenía un proceso civil, no de materia penal. Desconocemos qué delitos, pues obviamente se están involucrando en este caso, pero observamos el hecho de que, y la familia lo ha expresado, en el contexto de la captura, ¿no? De dejar a su hijo en el centro escolar o donde obviamente se disponía, lo capturan, se desconoce en un primer momento dónde se encuentra, hacen la presentación, las autoridades muestran las fotografías como es costumbre por parte de las autoridades de Bukele, y Bukele ha hecho incluso un Twitter, un pronunciamiento donde solo ha manifestado guerra contra la corrupción, cuando sabemos que es un revanchismo político. Esta guerra contra la corrupción y esas reformas iba destinado a más persecución política, no a los funcionarios corruptos de Bukele. UNIDED como tal ha presentado muchos avisos penales por el combate contra la corrupción de este gobierno y sin embargo, obviamente, la justicia, las instituciones están al servicio del régimen de Bukele. Hoy por hoy también conocemos que, y la familia lo ha dicho, que también en el caso de Eugenio Chicas también se presenta con una serie de enfermedades que les preocupa la situación de salud que vaya a enfrentar en este contexto de detención, porque sabemos cómo es el sistema que prohíbe cualquier tipo de visitas y cualquier tipo de acercamiento. Entonces nos preocupa el tema de la seguridad y la salud también de Eugenio. Como bloque también se había expresado la condena de estas actuaciones por parte de las autoridades y también exigir la libertad, lo cual nosotros consideramos que es una captura totalmente arbitraria. Como les repito, desconocemos hasta el momento, las autoridades no han expresado bajo qué delitos se vaya esto a realizar, porque no podría ser un doble juzgamiento si estamos hablando de enriquecimiento ilícito, ha sido por materia civil. No sé qué otras cosas precisamente del tema de las reformas que han existido en el tema penal con esto de la corrupción vayan a querer ahora aplicarlos en este contexto. Sí, compañera, allí, como usted dice, uno era una persona que estaba residida en El Salvador, estaba esperando el desarrollo de su juicio, era por enriquecimiento ilícito la supuesta denuncia, pues, ¿verdad? Sabemos que no es así, pero digamos que él nunca intentó huir ni nada de eso, entonces no entendemos cuál es la razón de la captura, además que si hubiera intención de combatir la corrupción, como usted lo mencionó, que dice el tuit del inconstitucional, más de la mitad del gobierno de él estaría preso, pues el que le ayudó a salir al CROT, o sea, ¿por qué no hay juicio? El que vendió los 42,000 sacos con la señora aquella, que antes fue del FMLN, entonces, ¿por qué no hay juicio contra ellos? Pues entonces uno se pregunta, pues desde la óptica del salvadoreño común y corriente, ¿por qué si hay una posición seria de combatir la corrupción, ¿por qué no se comienza en casa? Pues, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. No sé, Carlito, ¿quiere agregar algo? No, sí, nosotros sí, sí, en ese tema también siempre surgen esas dudas de tantos casos, ¿va? Incluso de asesinatos que han habido, ¿verdad? Como Mason, que todos sabemos, ¿va? Murió en la cárcel. No hay ninguna investigación sobre las muertes que han habido en las cárceles, ¿no? De eso no se habla nada, no se dice nada, no hay investigación sobre esos casos, o sea, no se pronuncian, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y vienen a esto, y yo digo que si va relacionado con la nueva reforma que ellos han hecho, que la hicieron por las presiones del Fondo Monetario, el Fondo Monetario no se la va a creer tampoco, que la captura de Eugenio va a resolver lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Le van a exigir la verdadera corrupción. Sí, yo creo que es bien importante por qué enmarcar que se considera como persecución política y no precisamente lo que estaba diciendo Carlos, que no es la corrupción que le está pidiendo el fondo tal vez para que sea el combate, porque obviamente está pidiendo una transparencia de este gobierno. Ya otras instancias lo han dicho que este gobierno no es transparente y mientras no sea transparente es porque obviamente existe corrupción desde adentro desde el momento que estamos observando todo ese enriquecimiento de la familia del clan Bukele que es ahí. Lo de Eugenio Chica se puede considerar incluso una cortina de humo del caso COSAVI, del tema de las pensiones que recientemente, la reforma de la Constitución. Es decir,
una cortina de humo y al mismo tiempo un revanchismo que sabemos que Bukele tenía contra Eugenio Chicas. Eugenio Chicas le ganó un caso donde obtuvo $50,000 precisamente por un proceso, lo enfrentó y como tú dices, es una persona que no se fue del país, que le ha hecho frente al proceso civil con el tema de enriquecimiento ilícito y que a pesar de eso ha estado en El Salvador y no ha huido, ni es prófugo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú ves la calidad de persona que de alguna manera ha venido enfrentando a Bukele, lo tuvieron en la Asamblea Legislativa, le cuestionó, ha estado en las citas de todas las, digamos, situaciones que se han presentado, ¿no? Cita a la asamblea, cita por su proceso, es decir, le ha dado respuesta a todas estas instancias. Y ahora esta captura. Todos lo sabemos que es un revanchismo, todos lo sabemos que es un odio político y que es algo personal. Nuevamente aquí se refleja la versión Bukele ante la ONU, donde no capturamos a los opositores políticos y pasa este tipo de cosas. Obviamente se enfrenta cuando dice no captamos el dinero privado y vemos como casi el 80% de las pensiones ha adquirido Bukele. Entonces, el dinero obviamente no le está alcanzando, es porque se lo está robando. Y ante esta situación de las reformas a la corrupción, este nuevo contexto. La verdad es que lo lamentamos, lo condenamos, lo denunciamos y también exigimos que la comunidad internacional nos dé ese acompañamiento a los defensores de derechos humanos y este tipo de situaciones que lo que va realizando es sumar con el tema de presos políticos. Yo actualmente me encuentro en Madrid, precisamente en un contexto de varias reuniones, y esta es parte del listado y de la información que se está dando. Esta es la situación real de El Salvador y que poco a poco ahora con la alianza que Bukele tiene con Donald Trump, vuelve a poner el foco y la lupa en El Salvador como un modelo que viene avanzando con métodos de represión, un gobierno factum que está utilizando la fuerza para conservar su poder y para generar miedo precisamente en todo este contexto. Sí, compañera, en el marco de los salvadoreños, porque nosotros ahí nos hemos estado discutiendo con Carlos, con Daniel y con los demás compañeros, pero realmente como no entendemos mucho, ¿nos puede explicar estas reformas a la Constitución, qué implica y qué puertas abre, qué puertas cierra? Pues perdone la ignorancia, qué implican todas estas reformas que han hecho en estos días, así como este exageradamente rápido, pues se han tardado más los papeles en llegar. Yo creo que algunos botones ni siquiera les había llegado el documento y ya estaban puyando los botones, pero nos podría aclarar un poco sobre ese tema, por favor. Sí, existen, bueno, existen varias iniciativas. Sabemos que Bukele no respeta la Constitución, que normalmente la viola constantemente desde el momento que se reeligió, por ejemplo, y como también ahora hay artículos pétreos que obviamente están latentes ante esta situación y una de las reformas que hubo de forma express, porque ya sabemos que no existen debates en la Asamblea Legislativa ni en los estudios respectivos que deberían, es el artículo 248 donde ahí está profundizando el riesgo también a los derechos humanos en el sentido de que está eliminando participación de la ciudadanía en el contexto de algunos temas, ¿verdad? De los derechos de la Constitución como tal. Esa ratificación obviamente pone en riesgo la obligación de que debe de existir, según la Carta Magna, la participación ciudadana, ¿no? Esa es una de las reformas. El otro que se ha venido también realizando es la situación de la deuda política, que obviamente es un descaro, es parte de lo que Bukele trata al final de asfixiar a los partidos opositores en ese ámbito y que nosotros también conocemos que parte de la deuda política, Bukele se vino beneficiando antes, ¿no? Pero ahora, pues prácticamente el financiamiento de nuevas ideas salió del caso COSAVI y eso, obviamente ahí existen préstamos de nuevas ideas para sus campañas políticas. Entonces, ves por un lado corrupción, por un lado robo, mientras siguen violentando temas de constitucionales muy, pero muy delicados y parte incluso de esa soberanía que se ve en riesgo, ¿no?
ahora con ese ofrecimiento de las cárceles a Estados Unidos, también considero que es inconstitucional porque irrespeta la soberanía que se tiene. Nosotros no podemos venir a mantener ni que aquí vayan a venir a pagar una pena de procesos que son muy independientes de cada país, ¿no? Cada criminal, etcétera. Entonces, parte de ser lo atroz de atentar ante la soberanía de un Estado. Entonces, esas parte también de las reformas que han existido en el tema penal es el tema de la corrupción y ahorita no es casualidad que se dé ese contexto de reformas y viene precisamente la captura eh, de Eugenio Chicas. Entonces, sí, lamentamos bastante este tipo de situación de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo día a día, las personas que nos enfrentamos al sistema en El Salvador. No es fácil estar ante un monstruo estatal que violenta la Constitución, que realiza reformas antojadizas, que tiene una asamblea servil en su máxima expresión y que la persecución política sume dentro de ese listado a uno más, ¿verdad? En este contexto. También tenemos entendido que están reduciendo también, digamos, la cantidad de abogados en la Procuraduría. No sé si esto tiene que ver también, digamos, con la reforma, pero esto sí va a perjudicar bastante, digamos, a los procesos que se están llevando a cabo y la cantidad de presos que hay también. Pues, ¿cómo ve usted esa situación? Sí, sí, sí. Miren, yo considero con toda esta situación, ¿verdad? Que está pasando y que es muy difícil, sabemos que parte de la aprobación del presupuesto entraba esos 11.000 despidos y que en el mes de enero hemos comenzado con los despidos, pues obviamente tanto en el ámbito de educación, de salud, pero también de las procuradurías. Y eso pone en una situación de ambas procuradurías, tanto la Procuraduría General de la República, donde ha reducido personal y ha obviamente incluido el trabajo a otros defensores. Es imposible manejar más de 500 casos una persona, un defensor. Es ilógico, pero ese sistema colapsado es lo que se está viviendo. Y por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, obviamente no es prioridad para el gobierno. La prioridad para el gobierno está siendo dentro del Ministerio de Defensa, la militarización, ahí se va destinado el dinero, reforzar. Hemos visto como más de 30 escuelas han cerrado, hasta padres de familia se están pronunciando por eso. La falsedad de Bukele que iba a invertir en la estructura de las escuelas y que de las ganancias del Bitcoin y ni siquiera, obviamente solo va a poner la inauguración, la primera piedra para que digan que se hizo y al final no se hizo nada y así consecutivamente. Entonces, al final está existiendo esta situación. Nuevamente, esta captura genera un ambiente de comenzar a medir el terreno, como decimos, ¿no? De saber qué van a hacer o qué no van a hacer, poniendo siempre ejemplos para tratar de paralizar la lucha. Lo que sí es que Bukele, por más ataque que ha dado, persecución política o régimen de excepción, lo que ha venido sumando es la organización y resistencia. Los efectos que Bukele pretende realizar, pues obviamente no van en ese contexto. También es algo muy importante hablar el tema de las manifestaciones y concentraciones de la minería, donde panfletos del gobierno han querido generar y manchar esa lucha con decir que se está existiendo vandalismo. Y así que ya no sabemos la historia de intervenir y tener infiltrados, ¿verdad? Que ellos mismos mandan para querer manchar la imagen y después capturar a otros compañeros. Eso es prácticamente lo que intentaron hacer este fin de semana con andar con una campaña de miedo. Las personas a las fotografías a los que ellos hacen referencia son personas que están ocultas sus rostros, con mascarilla o andan con suéteres en negro. Lo vimos en una marcha cuando intentaron quemar una moto y decían que era la banda El Pescadito, ya no ni recuerdo cómo fue que se manifestó, pero eran filtrados.
Y hoy nuevamente con el tema de las manifestaciones y concentraciones, lo mismo quieren hacer. Ese cuento ya es viejo. Es decir, comenzar a manchar la lucha pacífica que se está realizando para querer después justificar capturas de decir, entre comillas, vandalismo. Pero es un margen o una idea de utilizar estos panfletos para generar el miedo. Pero hay gente que está cansada, gente que tiene fuerzas de seguir y una valentía de decir aquí no más, nosotros vamos a seguir y si más nos está obviamente atacando es porque si les está dedicando un Twitter a esta situación es porque es sensible al tema, porque sabe que eso le ha desgastado imagen, sabe que le está restando en el tema de las encuestas, ni las encuestas pagadas por él le salen favorables. Por lo tanto, al final ese descontento ya es irreversible, por más persecución política y régimen de excepción que Bukele está manteniendo. No, y hablando en ese contexto, bueno, usted nos hacía el favor de decirnos dónde se encuentra y me imagino que dando a conocer la realidad de El Salvador en el área de derechos humanos y de violaciones a la Constitución, pero aquí en Canadá hay foros también y todo, donde la gente cada día, no solo los que vivimos fuera, los salvadoreños, sino el canadiense común y corriente se pregunta qué tan cierto es esa historia del superpresidente y todo, y ya cada vez el cuento, la gente de otros países que antes se comía el cuento y que le decía uno un presidente así, queremos nosotros, y uno le decía, llévatelo, ¿verdad? Ya no, ya cada vez son menos voces, pues como que ya toda esa máscara que usaba Bukele para venderse como un tipo anticorrupción, ¿verdad? Como una persona diáfana, respetuoso de los derechos humanos y de la Constitución, pero que ya se le está cayendo y a una velocidad acelerada hoy en este segundo mandato. No sé cómo lo ve usted, Carlitos, ahí por donde usted está, pero ya la máscara se le está cayendo a este tipo y creo que estos 5 años van a ser solo de caída, de una caída estrepitosa. No sé, son mis valoraciones. Pues. Y no es que solamente se le esté cayendo, se la están botando, mejor dicho, ¿va? Porque ese es el trabajo que está haciendo el movimiento popular, ¿no? Le están botando esa mascareta a este bandido. Por aquí quiero leer un comentario que para ver qué opina usted, porque aquí nos dice el compañero, verá, permítame, Víctor Gutiérrez dice, es otra patraña para distraer al pueblo, para que no enfoque sus demandas en la no a la minería, aunque es cierto que es un encarcelado político más, dice. Él dice que la captura es para desviar también la atención sobre las marchas que están, hoy todo lo que se está movilizando en cuanto al tema de la no a la minería, porque además él era testigo para los acusados de Santa Marta. Ese es otro punto importante, ¿verdad? Que sí fue testigo, que fue parte del proceso del que se llevó a cabo y donde declararon inocentes a los compañeros del caso Santa Marta. Y ahora obviamente se ha reabierto ese juicio ya en el Tribunal de San Vicente. Entonces, creo yo que una vez más, pues obviamente es como tirar un dardo a dos pájaros de un solo tiro, ya que afecta el proceso de un testigo clave importante para el caso de Santa Marta y por otra parte, lo que nosotros hablábamos, no solo es cortina de humo, es revanchismo, es conveniencia, es intentar paralizar el miedo y es decir un mensaje como, miren, yo sigo capturando a los suyos. Lo que no entiende Bukele es que esto le genera más fuerza al movimiento. No se trata de solo las personas o las palabras. Yo puedo estar ahora, pero la lucha va a seguir y la voz va a seguir. O sea, de los que nosotros estemos diciendo. Hay personas que estamos dispuestos, y lo hemos dicho, que hemos roto ese miedo y que no nos va a detener precisamente este tipo de intimidaciones. Esa es la lucha y de alguna manera esa ejemplo o imagen ha traído que muchas personas también se levanten con esa valentía. O sea, que se pongan en decir, estamos dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia por más intimidaciones que tú nos estés generando. Y como le repito, ya no se trata de un protagonismo ni el nombre de una persona. Aquí va más allá la convulsión social de lo que Bukele está generando. Sí, yo me quedo hasta pasmado y perdona, voy a hacer una relación absurda, así que, porque hasta utiliza
¿Se acuerda aquella señora que bailaba en el parque cuando ya no le sirvió para distraer a la gente, para venderlo El Salvador como lo más lindo para la diáspora? Prácticamente a esa gente la sacaron, pues, ¿verdad? Y la hicieron a un lado, hasta la misma gente que la ha utilizado casi y espero no sonar ofensivo, casi como mascotas para distraer, cuando ya no le sirven las desecha, pues entonces uno se pregunta, bueno, personaje de esta talla, pues es capaz de vender, como decimos en buen salvadoreño, hasta su propia mamá por sus intereses. Entonces, de qué nivel de ética pues tenemos en este gobierno en un momento dado? Si hemos sabido también de parlamentarios de su bancada que en medio se les dije, miren, estos no están de acuerdo, tienen videos grabados y de buena fuente, pues, ¿verdad? Donde los compromete y hay prácticamente una especie de lealtad, de extorsión dentro del gobierno de Bukele. Y eso no debería de ser así, compañera, o esos despidos, pues, ¿verdad? Que el fondo se los pidió, pero ¿quiénes han despedido? Han despedido a gente, muchas de ellas muy capaz para meter a gente a los cheros de él, pues entonces hacia dónde vamos como país, porque a mí me interesa también la compañera Ivania, la licenciada Ivania, Carlos, Marvin pagan impuestos y nos interesa que esos impuestos sean usados eficientemente. No sé cómo ve usted la eficiencia de este gobierno, pues, o usted misma lo decía, que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, porque está usando 3.500 millones, lo digo a grosso modo, y no le alcanza, y ha desmontado los programas sociales que realizó el finado Mauricio Funes, Dios en gloria los tenga, el profesor Serén, y los programas sociales, algunos que incluso los inició Arena, han sido desmontados. Pues entonces, ¿en dónde se está gastando el dinero? Obviamente que se está gobernando para un clan, para una minoría y no una preocupación para el pueblo salvadoreño. Y eso está claro. Y poco a poco el pueblo se ha dado cuenta de eso. Miren, Bukele, yo puedo hacer una lectura política en el sentido de que Bukele le ha dado un golpe a la partido político, a la oposición, y para él lo va a considerar un sector pequeño. Luego el tema del régimen de sección también lo considera un sector pequeño, por más que existan más de 30.000 capturas de inocentes, pero él dice, bueno, tengo 5 millones de habitantes bien y alegres y confortables, ¿no? Pero hay dos cosas que mueven mucho en el país y es el tema económico, lo cual es muy sensible, donde no hay un aumento al salario mínimo, donde se ha comprobado la corrupción de la familia y el único que sigue enriqueciéndose es él y su clan, donde se ha comprobado precisamente los pactos que ha tenido con las pandillas y donde ha venido enriqueciéndose con tierras, etcétera. El tema del periodismo ha sido clave en descubrir este tipo de corrupción de los funcionarios de Bukele como de la misma familia. Entonces El Salvador, para este nuevo oligarca, porque él era un burgués con ánimos de ser oligarca, es ver El Salvador como su finca, ¿no? Pues obviamente la respuesta de los salvadoreños es decirlo que no, que El Salvador es de todos y que hay otro tema que también mueve, perdón, a la nación y es el tema de la minería. Y es notable. Entonces, la economía y la minería te mueve. Y ahí no estás atacando un sector pequeño, sino que es un bien común para todos, ¿no? Queremos a nuestro país, queremos nuestros recursos, los que tiene, y quiere dejar a El Salvador un desierto. Es un tipo con una discriminación en el tema de ser clasista, no le importa a los pobres, si los tienen que capturar todos, no le importa si mueren con el tema de minería, porque va a ser los pobres al principio, las comunidades más remotas, sino que obviamente es enriquecerse y tener la posición que ellos son los únicos privilegiados en estar bien y extraer el oro, aunque El Salvador quede un desierto. O sea, ese es el mensaje. Decir, por ejemplo, vengan y tráiganme a los inmigrantes y ahora sí los quieren ver a los inmigrantes como criminales, esto es más allá de una condición social. Esto es humanitario. Y considero que muchos países ya se están dando cuenta que el modelo de Bukele no era un problema solo de El Salvador, sino que era un problema de todos, porque es el fascismo avanzando en su máximo esplendor.
Ya existe otro allá en Argentina, Milei. ¿Y cuántos no quieren un modelo Bukele en América? Entonces el chivo expiatorio y el experimento de este modelo fascista les ha resultado que vamos avanzando con el tema de represión, el tema de las cárceles, etcétera, etcétera. Pero es insostenible. De alguna manera tenemos que tanto luchar, ser solidarios y una unidad dentro del país como a nivel del internacionalismo también. Porque este mismo problema, que nosotros somos experimentos y lo puede retomar ejemplo, olvídense cuántos no quieren tener régimen de excepción en sus países porque supuestamente a Bukele le ha funcionado. Pero cuando nosotros comenzamos a decir la otra cara de la moneda, sí, pero ese contexto no fue para combatir a los verdaderos criminales porque Bukele los dejó libres. Sí, pero cuando capturaron a este montón de personas y dentro de ellos pandilleros, no les encontraron las mismas cantidades de armas como las mismas capturas. Es decir, el crimen organizado en su alto nivel no lo combatió. Entonces ahí comenzás a ver la otra cara del régimen de excepción. Entonces, eso creo que es bien importante ante la narrativa de considerarse, ¿verdad?, el éxito de un régimen de excepción, que lo único que ha traído también son tragedias. Ahora con el tema de utilizar las leyes, la reforma y la judicialización, es parte de querer conservar el poder y querer utilizar a las conveniencias las leyes, no porque exista un verdadero juicio. Y qué lamentable, porque la historia va a demandar a aquellos que alzamos la voz por la justicia y a aquellos que se vendieron por un hueso, por un cargo, por una cantidad de dinero. La historia los va a demandar. Y eso es, sí, esto que estamos viviendo no es nuevo, ¿verdad? Y si, como lo he dicho ya en otras veces, si de algo nosotros tenemos experiencias en la resistencia, ¿verdad? Entonces considero que sí debe de existir una unidad, una esperanza y seguir avanzando a pesar de las dificultades que se nos presenten. No, o por una pachita de guaro al estilo de Giovanni Galea, lo digo a título personal, que ese se vende por una pachita de guaro. Mire, compañera, yo algo, acláreme usted como no sería motivo que de oficio la fiscalía vaya. Bukele reportó que tenía 2 millones al inicio de su mandato, 2 millones era su fortuna. Ha comprado propiedades alrededor de 9 millones y eso no ha cobrado tu sueldo todos estos años, entonces ¿de dónde le nació el dinero? Digo, como salvadoreño común y corriente uno se pregunta, ¿no será eso una causal de que una fiscalía independiente de oficio dijera, mira, si vos tenías 2 millones y no has cobrado sueldo, ¿de dónde ahora tenés 9? Explícame, pues, y pudiera ser que tenga una explicación, pero eso no cuadra por ningún lado. Digo, mi área es la ingeniería, de la óptica de la matemática, eso no cuadra, pues, ¿verdad, Carlitos? De lo que nos enseñaron, ¿verdad? Eso es sumar. Mire, y también hay otro aspecto, y va relacionado con lo que ha dicho Marvin. Mire, ya, ¿cuántos años lleva este bandido ya en el gobierno? Y hasta el momento que yo sepa, no hay, digamos, un reporte, ¿verdad? Anual, ¿verdad? De la gestión del gobierno. Simplemente son discursos, nada más, pero no hay un reporte anual de la gestión del gobierno, lo que te puede implicar también el tema de la economía, etcétera, ¿no? La expresión, o sea, la prensa, pues que no tiene el acceso a la información, todo lo que ocultan, porque con este tema, por ejemplo, el Bitcoin lo pusieron y hoy lo quitaron y ya estuvo, y ahí se quedó. No, tienen que dar un reporte, tienen que informarle a la población cuáles fueron los ingresos o las pérdidas o las inversiones que se hicieron con esto y cuáles son los resultados de esto. Porque no puede ser que solo te digan, bueno, ya lo pusimos acá y utilizamos fondos públicos y hoy lo quitamos y sin decir nada, si hubieron ganancias o pérdidas, sin decir nada. Ese es otro tema también que a la luz tampoco hay información, no hay conferencias de prensa, no hay nada. Es notable, ¿no? Díganme qué diputado está haciendo su declaración de probidad. Los viajes de la Asamblea Legislativa, si son públicos o no. Se tuvo que optar por precisamente mecanismos como lo que se creó esto, ciberinteligencia, que expuso los salarios, que expuso las plazas, para saber toda la corrupción que existía ahí, ¿no?
Si Bukele también realizó, obviamente, esa transparencia con su patrimonio. O sea, realmente el pueblo son los jefes y exigir la rendición de cuentas de ellos como servidores públicos, porque precisamente por eso se le llaman así, porque están para servirle al pueblo. Y, y que obviamente estén eh, robando del impuesto de todos en este contexto, es muy, pero muy, muy lamentable el hecho de que no nos pronunciamos y tenemos todo el derecho de hacerlo. Claro que sí, a pesar que eso implique tantos riesgos, denunciarlo. Bueno, considero que inevitablemente, a pesar de ese contexto, la gente da acompañamiento en las marchas, la gente se pronuncia, la gente ya se acerca cuando UNIDEP tiene actividades como avisos. Igual, por ejemplo, este día también nosotros presentamos un aviso penal por el tema de líderes comunitarios que defienden su tierra, que son de empresarios, pero que tienen años de vivir los líderes ahí y han iniciado procesos de prescripción con UNIDEP. Y estos empresarios aliados con la policía y la fiscalía, de forma engañada, mire que el fiscal quiere hablar con ustedes y así se los han llevado y ya después han dejado a 2 capturados, ¿no? Entonces vemos que entre ellos se cuidan. Es decir, no solamente están los funcionarios corruptos, no solamente hacen este tipo de persecución política, sino que le brindan el servicio estatal a empresarios, ¿no? Para que sigan atropellando también los derechos de la gente, que solo está defendiendo sus derechos, que poco a poco van reuniendo la gente cómo pagarle un topógrafo para que se le haga las medidas y todo eso, que va parte de un proceso, obviamente. Entonces, son lo que estamos lamentando, porque sí tenemos 2 líderes, ¿verdad? En este contexto, y hoy precisamente en la fiscalía, nuestro equipo fue a presentar y también llegaron los de la comunidad y llegaron las personas que estuvieron allí, que fueron testigos de los hechos que sucedieron, a pesar de que puede existir un miedo porque les capturen, pero ahí estuvieron con el equipo de UNIDEP y yo reconozco esa valentía porque las personas que han capturado precisamente es Medardo Rodríguez y Alejandra Janet, que son esposos y que recientemente UNIDEP y el bloque había conformado la junta directiva y los había dejado a ellos nombrados. Una organización y una comunidad que se estaba comenzando a activar y pasan estos hechos. Entonces, ves cómo ese método represivo, pero ¿qué provoca? Te pongo un ejemplo como lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué provoca? Sus líderes pueden estar detenidos, pero la gente se movió, ahí está, y está exigiendo. Es lo que yo repito, no va a mover la masa que ya se generó. Es irreversible por más que intente meter el miedo a las personas. Sí, correcto. Yo creo que el pueblo, la conciencia está creciendo, pues que de verdad, de que a mí hasta me sorprendía, pues, ¿verdad? Y a mí me hacían la pregunta, en sociedades como esta donde vivimos, y a usted me imagino de que 30.000 inocentes detenidos es para horrorizarse en cualquier parte del mundo, pues, ¿verdad? Pero, o sea, debemos nosotros como salvadoreños no normalizar el fascismo, pues, ¿verdad? Sí, sí, porque lo primero que hacen cuando gente como UNIDEC, Movir y otras organizaciones que defienden los derechos humanos, salir con el estribillo que defienden a pandilleros, esa es la historia pues de los troles de Bukele, pero la realidad es que no, o sea, tienen que responder por los más inocentes. Y yo me pregunto, si aquí, si queremos saber si Bukele está combatiendo en serio a los pandilleros, preguntémonos por qué los líderes los dejaron ir y por qué tienen el mejor penal, pues el más nuevo, el que tiene más comodidades. Dentro de las comodidades, los pandilleros los tienen ahí, pues, ¿verdad? Y ni siquiera hay hacinamiento, porque entiendo yo, algunos dicen que tiene capacidad de embarar más de 30.000 y solo hay 10.000, dicen alrededor de 10.000. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? O cuando llevan las delegaciones internacionales de periodistas, ¿por qué no lo llevan al penal de Izalco, compañero? Los penales realmente donde está la gente literalmente muriéndose, porque aquí hemos tenido gente de Movir, que tienen sus hijos o hijas, que nos han contado que 3 litros, una pichinga de 3,74 litros de agua, pues una pichinga de 5 botellas,
para 15 reos en un país donde hace el gran calor que hace, es una forma también de matarlos despacio, de provocarles insuficiencia renal. No sé cómo lo ven ustedes desde la óptica de los derechos humanos, desde UNIDEF, pues cómo lo ven ustedes. Pues, No, nosotros siempre hemos manifestado que el SECOT, por ejemplo, ha sido una publicidad modo cine Hollywood, ¿no? Que ya se convirtió parte de el turismo del Salvador, vengan a visitar esta cárcel. Y que, como tú dices, por otra parte, están en privación total el hecho de que no se pueda visitar otros centros penales. Entonces, eso es obvio que es una utilización nada más para mostrarle al mundo las imágenes nada más que quiere vender de una falsedad y que tenemos nosotros testimonios de las personas que hemos liberado, también de UNIDED, la falta de atención médica, casos que se vuelven ahora en este contexto, por ejemplo, el tema de persecución política, de los presos políticos como Atilio Montalvo y José Santos Melara, que también hemos denunciado el tema de salud, ahora con este tema de Eugenio Chicas, nosotros consideramos, ¿verdad?, que es lamentable y que lo hemos visto también con víctimas cuando han manifestado que por eso les provocan insuficiencia renal si no tienen agua. ¿Verdad? Que solamente con 4 vasos se bañan o se toman, personas jóvenes incluso que han muerto y que han sido víctimas de estos delitos ya de lesa humanidad que son considerados como tal. Y bueno, Bukele también ya tiene las manos manchadas con el tema de muertos políticos. Ahí está Alejandro Mason, otro tipo de odio político que tuvo con alguien que estuvo desde adentro, aliado de él, amigo incluso considerado y su asesor. Eso también fue un ejemplo que le envió Bukele a la gente de él, ¿no? Miren esta persona que les pasó y era una persona cercana. Entonces ellos juegan con el miedo a utilizar ejemplos como los que les acabo de decir para que se mantenga ese miedo. Eso de que se diga que en las cárceles mueren, eso que se diga que todas las violaciones, a ellos realmente, a pesar que saben que es cierto, no les incomoda porque intentan paralizar de esa manera y intentan manejar un lobby, ¿no? Con este comisionado de derechos humanos para que a nivel internacional intente limpiarles la cara de lo que obviamente se conoce. Es insostenible ante una situación como esa. mire, Una hablando de preguntita. ese comisionado, solo quiero agregar, ese tipo está ligado al uribismo, y yo sé por qué se lo digo, yo he estado en Colombia y todo, y ese tipo está ligado al paramilitarismo de Uribe, pues yo creo que tarde o temprano, quizás las mismas organizaciones de captura internacional van a dar una orden de captura, porque ese tipo está ligado al uribismo y al paramilitarismo colombiano, ese que tiene ahora Bukele de asesor de derechos humanos. Mire, hablando de otro tema, pero también que atañe a todo esto, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre el ofrecimiento de Bukele hacia Trump o sea, de que puedan llevar ahí a sus criminales al país, ¿no? Y otros, pues, porque también a los migrantes, que también a los migrantes ilegales que no tienen, también los van a llevar ahí, sean de cualquier nacionalidad. ¿Qué, ¿Por qué creen ustedes que hizo ese ofrecimiento Bukele? Bueno, más allá de un ofrecimiento, yo lo considero una sumisión de Bukele ante la presidencia de Donald Trump. Una sumisión porque si se fijan, este Marco Rubio también fue a Guatemala y hasta hubo ofrecimientos ahí, pero en el caso de El Salvador no hubo ofrecimiento de nada de Estados Unidos supuestamente para tratar de que en la agenda política de estos tuviera, por ejemplo, Bukele el tema del hecho de qué va a pasar con los inmigrantes del Salvador, ¿no? Una prioridad, la diáspora que tanto ha apoyado a Bukele y que les ha dado el voto y que no ha sido prioridad para esa conversación diplomática que hubo. Yo lo considero una sumisión, en primer lugar. En segundo, que Bukele no es nadie para pedirle nada a Estados Unidos después de que lo tienen con una soga en el cuello porque tienen a la gente detenida en Nueva York, a los mareros que obviamente le expulsó. Lo tienen con una soga en el cuello. Tercero, se identifica con un modelo fascista como el que está implementando Donald Trump. Cuarto, no para mí, Estados Unidos no lo considera como un aliado. No,
un servil para los intereses de ellos. Realmente ahí se le da vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces prácticamente es como decir el empleado del mes en Estados Unidos fue Nayib Bukele. Entonces, ofrecer las cárceles, ahora el tema de inmigrantes, es lo que hemos nosotros venido denunciando, es una réplica. Aquí han venido a criminalizar la pobreza y ahora quieren criminalizar el inmigrante que no es nada de legal. En decir que son criminales, eso no entra dentro de una legalidad. Esto es una lucha de condiciones, ¿no? De que ahora se le considera una persona criminal por no ser de su círculo social. Para mí va más allá de ese modelo que pretenden gobernar de algunos pocos, como diciendo, es el imperialismo en su máximo esplendor, solamente vivimos por nosotros, somos nosotros y los demás nos estorba. Y Bukele lo ha venido dando ese ejemplo de que la pobreza les estorba, que el centro histórico por el tema de desalojos, que en el tema costero también apartemos esta champa, porque que los empresarios sean los que vayan a poner bonito, y esas fachadas, ¿verdad? Vivir de fachadas y que este país va a condicionarse al sistema de nosotros y de los extranjeros aliados de nosotros. Eso igual, lo mismo con Donald Trump, ¿verdad? El imperialismo queriendo meter mano a todos los altos niveles, Centroamérica, América e incluso en los temas de Palestina, de Gaza, o sea, todos esos son intereses. Pero sabemos que más allá de que ellos se han venido buscando una narrativa de paz y libertad, son los creadores de la guerra, son los que financian, son los que se enriquecen dentro de la gente que obviamente muere en genocidios, como el tema de lo de Palestina, lo de Gaza, y que se enriquecen precisamente de esas guerras que han provocado. Compañera, algunos dicen que Bukele y nosotros que tiempo estaba ganando porque parece que el pedimento que casi se le hincaba a Marco Rubio es que le mande los cabecillas que él mismo soltó, pues, pero como usted bien lo dijo, ¿cuántas veces no han declarado ya en las cortes de Estados Unidos esto? Y eso ya hablaron con el pacto, a lo sumo va a ganar tiempo. Yo no sé porque veo cuestiones similares a lo de Juan Orlando Hernández, que lo que ganó es tiempo, ya los estadounidenses ya sabían qué clase de rata era, solo esperaron que terminara su segundo mandato y unos días después lo subieron a un avión y se lo llevaron. Entonces, no, por ahí creo que va a ser la historia. Entonces, ese era parece que era lo único que les pidió, que le devolvieran a los cabecillas que a él casualmente porque hallaron la puerta abierta, se le habían fugado, pues ese fue como que fue el impedimento, es lo que ha trascendido, pues, ¿verdad? Tras bambalinas, no sé si es cierto o no, pero esa es la desesperación principal de Bukele. No, y su falta de experiencia en manejar estos temas diplomáticos. Es que es notable, o sea, cómo vino en un modo hobby, ¿no? El ambiente que generó a Marco Rubio como que si fuera una reunión familiar, ¿verdad? De aquí está mi mujer, aquí están mis hijas y aquí está enfrente el lago y te presento una de mis propiedades. Totalmente desubicado a una reunión diplomática que va a velar por los intereses del país y que precisamente, como digo, lo principal tuvo que ser el tema de los inmigrantes. Pero no, él ha desviado la atención con el tema de la cárcel porque sabe que no puede tener ningún tipo de beneficio de Estados Unidos. Y vuelvo y lo repito, como tú estás diciendo, bien Juan Orlando, que solamente va a ser una persona útil al servicio de lo que ellos quieren y cuando ya no les sirva lo van a desechar y punto. Ya es una cuestión que el tiempo nos va a ir diciendo, o nos va a dar la razón de todos estos sucesos, ¿no? Así es. Mire, y por ahí también dentro de las reformas que hicieron, ¿verdad? Parece que están equiparando también, digamos, a lo que es la policía con el ejército, los soldados, ¿verdad? Y que, bueno, si van a equipararlos en el sentido de que no van a tener, digamos, tareas separadas, pues, porque cada uno tiene su naturaleza de ser, el ejército y la Policía Nacional Civil.
pero en las reformas que están haciendo los van a equiparar, por lo tanto el ejército va a ser función de la Policía Nacional. ¿No es así? ¿O cómo está ese caso? Intentaron hacer una reforma mucho más profunda, pero no pudieron, porque creo que lo que se van preparando en ánimo es hacer nuevamente una situación paramilitar y que no exista la Policía Nacional Civil, ¿no? Sí, desde que pasó el tema del helicóptero y que falleció el director y todo el gabinete alto de la policía, no se ha nombrado un nuevo director, muy conveniente, ¿no? En esa situación y cuántos meses han pasado después de ese, entre comillas, accidente. Entonces, va un camino en el cual Bukele sabe que de alguna manera está generando tanto descontento que él se está preparando para eso. Pero realmente hay mucha gente cerca y hablo también agentes policiales, militares, que no están de acuerdo en todo lo que está pasando y que hay mucha gente que está muy cerca de él por miedo, no por lealtad. Entonces, una parte que también se puede destruir internamente muy fácilmente porque no ha construido nada. Bukele ni siquiera el partido es fuerte. Todo lo ha hecho en base a la imagen de Bukele. Ahí no hay estructura, ahí no hay base de nada. Y así como un castillo de naipes se ha construido, así mismo se le puede caer todo. Entonces creo que eso tenemos que ir como avanzando, ya que es bien lamentable que se vaya a desaparecer la Policía Nacional Civil, que fue producto de los acuerdos de paz y que también tantos despidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también pretendan también desaparecer esa entidad. O sea, y fueron dos instituciones que se crearon posterior a la firma de los acuerdos de paz. Entonces vemos cómo es un mecanismo como las dictaduras militares de lo que ya El Salvador ya había vivido. Y uno se pregunta, licenciada, ¿cómo UNIDEC hace? Porque yo me imagino que ustedes lo deben de buscar cientos y cientos de personas para que les den asesoría y ayuda jurídica. ¿Cómo hacen ustedes para digo, perdone, cómo se hacen pulpo para ver, para ayudarle a la mayor cantidad de gente posible, porque la Procuraduría General de la República ha despedido abogados? Eso implica menos defensores públicos, ¿verdad? Usted lo mencionó hace un momento, cómo va a llevar 500, 400 casos un solo abogado. Eso, o sea, por muy bueno que sea, no hay forma de que lo haga bien, pues porque es demasiada carga de trabajo. Y las organizaciones realmente de derechos humanos que le están ayudando verdaderamente en asesoría jurídica son pocas, pues porque una cosa es hablar de los derechos humanos y otra es el caso suyo, que es abogado, el licenciado Joya y otros, porque son abogados que pueden dar una asesoría sobre ciencias jurídicas a una persona, pero ¿cómo se dan abasto? Porque digo, no es que se den abasto, ¿cómo hacen? Pues, ver. Bueno, mucho de unidad existe voluntariado y recurso humano es fundamental para todo el trabajo que se realiza y tenemos varias personas que hacen sus prácticas dentro de las instalaciones donde también está UNIDEP, a ONGs que precisamente prestan este servicio y también el mismo equipo de abogados que nos ponemos en muchos casos de voluntarios y le damos una atención. Es un trabajo de un equipo bastante fuerte que es de estar coordinando. Hay gente, como les digo, muy solidaria en definirse las causas, ¿no? De lo que está pasando. Y ahí es cuando uno comienza a descubrir, porque son jóvenes, ¿no? Y comienza tú hacerles conciencia de lo que está pasando y que ese trabajo que está haciendo, por más mínimo que él puede considerar, es ayudarle la vida de una persona, una familia, más cuando se está tratando con la familia víctimas y escucha los lamentos y eso, eh, te toca, ¿no? Te toca lo emocional y después tú lo de decir, no es que el país no puede estar así. Y y ese trabajo hemos venido realizando con muchos jóvenes que nos están apoyando en el trabajo administrativo, en el trabajo de asistencia, de asesorías y el equipo de abogados que nos metemos de lleno con el tema de comunidades, con el tema de casos de régimen, con el tema de, de persecución política. Es un trabajo bien difícil, muy sacrificado, uno sacrifica sus fines de semana, esto, lo otro, pero hay convicciones muy marcadas, valores, éticas sobre todo,
que debemos de hacerlo y en ese acompañamiento también invito a muchos abogados que pierdan el miedo, ¿no? Esas amenazas que lo vamos a mandar a la sección de investigación profesional y que esto y que lo otro, yo creo que a veces ese es el temor, pero si también existiera una unidad y una fuerza dentro de la abogacía, también podemos hacer mucho. Excelente. Bueno, hemos agotado el tiempito, pero le voy a pedir cuál es el mensaje principal de esta conversación, que se lo resuma aquí a la gente que nos está escuchando y nos ha estado siguiendo en estos momentos. No, bueno, en el tema de la coyuntura, ¿verdad? Que sigue la persecución política, que el tema de las reformas nos quieren limitar la participación de la ciudadanía y de las organizaciones en temas de país. Lo segundo, el tema de romper el miedo ante la persecución y ante el régimen de sección que sigue. Que sigamos luchando también por decir no a la minería, que es algo muy sensible que está pasando y que obviamente el gobierno quiere callar la voz, que no nos dejemos guiar por ese cortina de humo que está el caso de corrupción dentro del gobierno y que hay que seguir imponiéndoles la narrativa diferente de lo que ellos quieren imponer en la agenda de país. Así que hacemos esa denuncia, pedimos también la libertad de Eugenio Chicas, pedimos la libertad de todos los inocentes, alto a la persecución política en El Salvador, alto a la violación de derechos humanos en El Salvador, la libertad de nuestros líderes de UNIDEP también comunales y que unidos vamos a ser más fuertes, que si queremos una nación mejor solamente lo vamos a hacer con unidad, con lucha, con resistencia y organización. Muchas gracias, Ivania. Ha sido muy enriquecedor toda la información que nos ha dado por acá. Solo voy a leer un pequeñito comentario, así que me viste lo que dice Antonio Benítez. Ya viene el Código Procesal Penal para todo aquel que me cae mal. Así le puso. Vea, ese es el código que está haciendo Bukele. Bueno, le vamos a pedir también al compañero Marvin que se vaya despidiendo porque vamos terminando con el programa. Bueno, muchas gracias, compañera Ivani. Y esperamos tener también al licenciado Joya un día de esto por aquí para que nos hable de los casos y nosotros los salvadoreños, mi llamado es hagámonos solidarios. Se puede hacer trabajo de hormiga, lo digo en el buen sentido, solidario, pues, ¿verdad? Las organizaciones que están trabajando en pro de los derechos humanos necesitan con lo que nosotros podamos contribuir, pues, ¿verdad? Los salvadoreños de bien que vivimos fuera, que nos identifica, que como dice la compañera, nos duele la injusticia, que se comete en contra de un salvadoreño que no tiene que ver nada con pandillas ni nada, pues, hagámonos solidarios. Soy Marvin de Cantagallo Chalate, un salvadoreño más, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. Bueno, agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por estar distribuyendo y sigan distribuyendo esta conversación que ha sido bastante fructífera. Le vamos a desear que un buen viaje a compañera Ivania, pues ya que se encuentra ahí en España, que tenga éxitos en las tareas que anda realizando. Nosotros también exigimos la libertad de Eugenio Chicas, de Atilio Montalvo, de José, Pepe, de Luisito y de todos aquellos presos políticos que tienen. Y para el caso de ahorita, nosotros los vamos a despedir con el video donde nosotros pedimos la libertad de Luisito. Aquí pues desde la playa El Cuco pues nos despedimos. Un saludo para todos los compañeros que nos... Estamos acá pues en el centro de San Salvador, hemos llegado, a un costado tenemos la Catedral Metropolitana, también pues por acá tenemos a lo que es el Teatro Nacional y hemos llegado al lugar pues